Los ojos están puestos en el Congreso de la República. A las 10 de la mañana se tiene prevista esa hora para dar el inicio al debate, a la reconsideración, al adelanto de elecciones para este año 2023. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buen día, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, para entender algunos puntos y también relacionado con las dos iniciativas que ha anunciado la presidenta Dina Boluarte. Una de ellas es presentar este proyecto para que las elecciones sean este año indefectiblemente. Pero ¿qué sucede si el Congreso de la República no lo aprueba? ¿Esto es posible? ¿Se puede presentar una iniciativa similar a la que ya fue rechazada en el Congreso? Justo le hacía la consulta al constitucionalista Alejandro Rospigliosi y decía que sí era posible. ¿Qué nos dice usted? Claro, lo que ocurre es que una cosa es que se presente y otra cosa es que se pueda debatir y votar. Lo que dice el reglamento del Congreso es que si yo ya mandé al archivo un proyecto de ley, en principio no podría volver a presentarlo hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que efectivamente la mitad más uno del número legal de congresistas así lo permita. Pero la pregunta es, si el día de hoy no se consiguen 66 votos para reconsideración o aprobándose la reconsideración, no se consiguen 66 votos para por lo menos aprobar en primera votación con miras a un referéndum ratificatorio, esa iniciativa no tiene 66 votos, dudo mucho que ese nuevo proyecto de reforma constitucional que quiera presentar la presidenta Boluarte vaya a tener esos 66 votos para que se permita que se evalúe, que se vea en esta digamos, periodo anual de sesiones y no tener que esperar pues hasta fines de julio. Sí, y hemos visto también las declaraciones por parte de los congresistas que tienen ya un pensamiento bastante cerrado, ¿no? Escuchamos el día de ayer al congresista Cabero de Avanza País decir de que su postura, que ya lo había pensado y que su postura era que no iba a apoyar ese adelanto de elecciones para el 2023 porque ellos insistían en que debería ser en el 2024, pese a que el presidente del Congreso, que es de su misma bancada, había exhortado a los congresistas a reflexionar. También tenemos el lado de la izquierda, no toda, un sector de la izquierda que señala e insiste en la Asamblea Constituyente como un mecanismo previo para la elección del adelanto de elecciones, es decir, aprueba el adelanto de elecciones más Asamblea Constituyente. Y luego tenemos otro sector de la izquierda que señala que adelanto de elecciones sí, pero que sean elecciones complementarias. ¿Cuál sería la vía más saludable para poder salir de ese entrampamiento? Claro, ahí solamente habría que hacer una precisión respecto al segundo grupo que usted menciona. Lo que ocurre es que efectivamente hay un dictamen en minoría que justamente, si mal no recuerdo, fue del bloque magisterial, el congresista Quito, el que presenta el dictamen en minoría, que proponía elecciones a julio del 2023 y una consulta para la constituyente. Entonces, entiendo que ese segundo grupo que usted menciona lo que busca es que no prospere la reconciliación de la votación respecto al texto sustitutorio del dictamen en mayoría para poner a debate el suyo, que es el que tiene justamente este tema de la constituyente. Ahora, lo que ocurre ciertamente es que aquí ya uno trasciende a lo técnicamente posible y va a lo políticamente viable e incluso a lo socialmente permitido. Me explico. Jurídicamente lo óptimo hubiese sido efectivamente abril del 2024. Políticamente lo veo un poco complicado. Políticamente quizás de repente octubre del 2023, no sé si se lleguen a los votos, pero socialmente, aparentemente, no solo por las encuestas, sino por los lamentables sucesos que se vienen produciendo ya desde el mes pasado, pareciera ser que es lo que pide un gran sector de la ciudadanía. Claro, porque si uno revisa el texto sustitutorio que fue presentado por Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, señalaba lo siguiente, que se convoca elecciones en octubre del 2023. Esa es la primera vuelta, ¿no? Y la segunda se realiza en diciembre del 2023. También señala que el nuevo presidente asumiría el cargo el 1 de enero del 2024, mientras que los congresistas electos lo harían el 31 de diciembre del 2023. Pero este mandato presidencial y congresal se da hasta julio del 2029, es decir, 5 años y medio. Entonces, un grupo decía no, que solamente sea complementaria estas elecciones. ¿Eso es posible? ¿Podría ser complementarias, digamos, para ponernos de acuerdo en un punto, al menos? Claro, bueno, en sentido estricto complementaria sería, para ser más precisos, para completar el periodo de mandato representativo, es decir, para el Exacto. 2000 hasta el 2026. Pero formalmente, poco lo que esas críticas venían de algunos y algunas congresistas de Acción Popular, que en realidad lo único que pedían más que complementarias era que no se exceda el periodo de 5 años. Por ejemplo, quienes hicieron esa crítica a golpe de medianoche del viernes, no sé si, por ejemplo, si les colocan al 2028 estarían de acuerdo, porque si bien no son complementarias, son menos de 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero complementarias creo que iría más de la mano de una
digamos, del correlato, si se quiere, a lo que fue disolución del Congreso en el 2020, en el 2019 y elecciones del 2020, que acá sería que caiga toda la fórmula presidencial, se agatilla el 115 y eso podría hacer pensar que hubiese una elección complementaria, pero si lo que yo estoy hablando es de un recorte de mandato y un adelanto de elecciones generales, eso ya no sería complementario, sería en principio pensando en un periodo regular, que si bien efectivamente no debería ser recomendable que sea a los 5 años, tampoco podría ser tan menos o a ese periodo de tiempo. Sí, y otro tema también importante señalar, ¿no? Y que hay un vacío incluso hasta en la propia Constitución, revisando el artículo 115. Claro, lo que ha dicho el Ejecutivo, y lo acaba de decir incluso la ministra de Cultura, que Dina Boluarte no va a renunciar. Eso no es una posibilidad. Sin embargo, conforme las cosas van cambiando, a veces uno se replantea soluciones. En este caso, la renuncia de Dina Boluarte es el único escenario en el que inmediatamente se convocan a elecciones. Pero, ¿qué elecciones? ¿Estamos hablando generales, solamente para presidentes? ¿Qué sucede acá con un vacío que ya existe en la Constitución? Claro, bueno, ese vacío, bueno, en todo caso, ese precepto genérico que tiene la Constitución terminaría siendo llenado por el Congreso, e incluso para ser más precisos, incluso por el presidente del Congreso que tendría que convocar. Podría hacerlo a presidenciales y no necesariamente generales, interpretando que 115 es el correlato, la contraparte de la disolución constitucional del Congreso, e incluso podría hacerlo o por 5 años o para completar el periodo. Particularmente estimo que si estamos hablando de la caída de una fórmula, debiera ser complementaria, no podría ser por 5 años. Pero, sin duda, ello es algo que tendría que ser dilucidado, o bien en una norma interpretativa que ya debería estarse trabajando en ella, o bien en el propio decreto de convocatoria que tuviese que hacer el presidente del Congreso o presidente del Congreso que tuviera que gatillar y que aplicar ese artículo 115. Mira, acá, por ejemplo, y es interesante, ¿no? Porque cuando existen vacíos siempre hay posturas distintas. Lo que nos decía hace instantes el constitucionalista Alejandro Rospigliosi es que, como ya hay un precedente que se dio en el 2000 con la renuncia de Alberto Fujimori, fueron elecciones generales y que podía utilizarse ese precedente para que se lleve a cabo la misma figura. Pero habría que recordar que en el caso de la figura del presidente, del expresidente Fujimori, hubo una reforma constitucional que precisamente fue la que acortó el mandato y que conllevó que haya elecciones generales. Acá justamente se está debatiendo si es que se va a lograr siquiera que haya una nueva disposición complementaria transitoria que permita ello. O sea, no es que renunció el expresidente Fujimori y automáticamente le manda a unas elecciones generales de 5 años. Entonces, hubo una disposición complementaria transitoria, que es la tercera disposición complementaria transitoria, que es justamente la que lo acortó. No es que se hayan mandado de frente. Si hubiese sido así, en principio entonces pues no tendría por qué... Ah, no, bueno, la primera, para ser más preciso, la primera disposición complementaria transitoria. Entonces, si hubiese sido, como dice el apreciado doctor Rospigliosi, no tendría que haber aprobado ninguna disposición complementaria transitoria, pues se aplicaba el 115 y de frente nos íbamos por 5 años y eso no ocurrió. Entonces, ¿qué caminos podemos encontrar? Porque hay otro grupo que hablaba de reformas, insistía que son necesarias, pero acá habría que ver la legalidad con la legitimidad. Y este Congreso, según la última encuesta, tiene cerca del 90% de desaprobación. Entonces, evidentemente, legitimado para tomar estas reformas, pues no estaría. Entonces, ¿a qué punto podemos llegar? No, bueno, creo que acá sí hay que creo, más realistas, más pragmáticos e ir a lo que es socialmente posible, ¿no? O sea, sería, desde nuestro punto de vista, ahí sí, no sé si irresponsable, pero sí quizás temerario, pensar en lo óptimo en el 2024 y decir, bueno, no, son importantes las reformas, esperemos en 2024 porque no podemos seguir teniendo más muertos de ningún lado, no podemos seguir teniendo paralizado al país, y si la salida es elecciones en el 2023, nadie está diciendo ceder a la violencia, ojo, pero si eventualmente en algo puede amainar las cosas para podernos sentar a dialogar y evidentemente identificar a las personas que eventualmente han causado destrozos y evidentemente aquellas personas que han hecho uso excesivo de la fuerza pública, se tendrá que hacer. Uh-huh. Otro tema antes que me gane el tiempo tiene que ver con lo que señaló la presidenta Dina Boluarte, esa segunda iniciativa, ¿no? Que es para reformar totalmente lo que ella señala la Constitución de 1993. ¿Es posible reformar la Constitución? Porque claro, estamos hablando ya estamos viendo cómo se van comportando en el Congreso, hay bancadas que están a favor de una reforma parcial, otra total, a través de la Asamblea Constituyente, pero hay sin duda, como todos sabemos, todo es perfectible, todo se puede cambiar, todo se puede mejorar. ¿Ese es un camino?
Bueno, en principio, y es un tema lo que a mí sí me extraña del mensaje de la presidenta Boluarte, porque ella cita la ley 27.600, que es Ujú. justamente la que retira la firma de la Constitución del 93 del presidente Fujimori, y es la que le encargó ya a la Comisión de Constitución, en ese momento, a posiciones constitucionales, la labor de elaborar un proyecto de reforma total de la Constitución y que sea este sometido a referéndum. Tan es así que esa ley fue, digamos, materia de control por parte del Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo, en la sentencia que tiene el expediente 0014-2002-20 Colegio de Abogados de Cusco, que se validó esa norma digamos, ella misma dice, está vigente, o sea, en la encargatura, si se quiere, a la Comisión de Constitución para elaborar ese proyecto de reforma total de la Constitución está vigente. En ese momento hubo una comisión de estudio, hubo un anteproyecto y simplemente el tema quedó ahí. Si la presidenta quiere hacer algo similar, tendría que volver a presentar un proyecto de ley que para reactualizar la 27.600 para volverla a encargar a la Comisión de Discusión, pero que esta vez le coloque un plazo para que elaboren el anteproyecto. Pero igual, sigue siendo un proyecto, ese proyecto tendría que pasar por el Pleno, Mm. no sabemos si el Pleno eventualmente lo votaría en primera votación, y claro, eso terminaría yendo a un referéndum. Y lo dijo, sí, en ese aspecto sí coincido la importancia de lo que dijo la presidenta Boluarte. Como estamos hablando de una reforma total de la Constitución y no de una nueva Constitución, ese proyecto de reforma total de la Constitución tiene que respetar la Constitución histórica. ¿Ello qué implica? Tiene que respetarse el principio de derecho y dignidad humana, la forma republicana de gobierno, evidentemente nuestro régimen presidencial y otro tipo de instituciones que han venido justamente a lo largo de nuestra historia republicana, un régimen presidencialista, con rasgos parlamentaristas, no nos podemos ir hacia el otro extremo, por ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender, digamos, el panorama por el que estamos atravesando con respecto al Congreso de la República y cuál ha sido el accionar hasta el momento por parte de la clase política. Muchas gracias. Ha sido José Naupari, especialista en temas electorales.